también de arte, tiene unos talleres bien padres, entonces para que la puedan seguir. Y también aquí está Dara. Dara está acá en Mérida conmigo y ella también hace unas ilustraciones muy increíbles. La pueden buscar en Instagram como Dari Chavis y tiene un montón de productos bien interesantes y ilustraciones también muy lindas, no solamente de flora, sino también como de fauna y, o sea, en general como de naturaleza, ¿no? Muy lindas. Entonces, pues bienvenidas a las dos, qué bueno que están aquí acompañándonos. Sí, Pues sí. muchas gracias. Ujú. Y bueno, como para poder comenzar con esta conversación, pues sabemos, o bueno, es algo que nos gustaría saber en relación a la ilustración botánica, si es que como que desde el inicio, ustedes, e incluso también, como les decía, las demás personas, si es que tienen alguna práctica de la ilustración botánica, no necesariamente desde algo como profesional, sino como un quehacer así, así hasta incluso como más, como hobby. Pero bueno, si esta actividad desde el inicio fue como enfocada a las plantas o empezaron como por otra vía y después llegaron a la ilustración botánica tal cual. O sea, ¿cómo fue ese proceso que tuvieron de justo de empezar? Primero como con cualquier técnica y después ya decir como no, pues las plantas, ¿no? O sea, ¿cómo y por qué? ¿Cómo ha sido este transitar? Bueno, no sé quién quiere responder primero. Igual les compartí, estaría padre que pudiéramos compartir nuestras redes en el chat. Sí, súper. Sí, 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 para Adelante. todas y todos también, si tienen algún proyecto o algo, pues este es el espacio. Ujú. Pues si quieren, puedo empezar yo un poquito a chismear. En realidad, bueno, yo creo que desde pequeña siempre me gustó la ilustración, pero no específicamente la botánica, ¿no? Era más justo algo más artístico, más como surrealista, creo yo. Y en realidad yo empecé a adquirir este gusto por hacer estas ilustraciones botánicas a partir de que estudié justo el diseño de paisaje, porque pues comenzó como este acercamiento más profundo con las plantas, me pareció algo súper interesante. Y bueno, ahora justo también que ya llevo un tiempito aquí en Flora, pues ha sido una gran experiencia ahora, ¿no? Poder explorar mucho más toda esta parte de ilustrar, plantitas principalmente, porque pues es como una oportunidad de observarlas más de cerca, ¿no? Y creo que no siempre hacemos eso, sino que son más como de lejos o viendo más estas composiciones y justo ilustrar es como esa invitación a acercarse y observar detalles que pueden ser muy sutiles, pero que no nos damos cuenta a primera vista. Esa fue así como mi primera experiencia. No sé qué opinen ustedes, qué nos pueden contar. Yo coincido con Sophie que a mí me gustaba la ilustración y dibujar desde niña. De hecho, como que tomé clases particulares de arte porque pues siempre mi mamá me veía dibujando y así me dice, no, te voy a meter a clases. Y mi maestra creo que también ahí pues tuvo mucho que ver porque desde chiquita me ponía a dibujar que manzanas, que me ponía un florero y me hacía copiar las flores del florero y no sé, plantas, ¿no? Y me sacaba al jardín y me decía, ahora qué vas a pintar, ¿no? ¿Qué pedacito de su jardín iba a pintar? Entonces tenía que escoger un rinconcito lleno y siempre escogía el lleno de plantas o árboles para dibujarlo. Entonces creo que ahí nació como pues mi primer acercamiento con la ilustración, pero ya lo estaba ligando a través como de la naturaleza, ¿no? Y cada vez, justo ahora, como dice Sofía, de estudiar diseño de paisaje, pues ya le ponía más atención a las plantas, más de detalle, más de cerca y también a las plantas mexicanas, ¿no? Ahí me enamoré un poquito más de las especies mexicanas y no de las pues exóticas. Y entonces dije, esto tiene mucho potencial para dibujarlo. Y creo que cuando lo dibujas, también la gente o los demás ponen más atención a tu dibujo. O sea, si tú les dices, ay, mira, dibujé esta planta,
como que dicen, ay, qué bonita, ya la he visto, o ¿de dónde la sacaste, no? Entonces ya ahí empieza reconocer desde lo pequeño, de lo de detalle y también apreciarlo en cuanto a su belleza, porque no es hasta un dibujo, hasta un cuadro que ven la flor y dicen, qué bonita flor, ¿no? Pero si la ven en físico, pues a lo mejor y no le toman tanta atención. Ese es mi comentario sobre eso. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, Dara. Sí, Sí, te sí. oímos. Oli. No, creo que igual como concuerdo de que, bueno, creo que al parecer como si todas tenemos como este gusto de dibujar, ¿no? Pero yo recuerdo muy específico el momento porque fue en un reto de Inktober. Me acuerdo que, bueno, a mí siempre me gusta dibujar, estudié artes visuales y todo, pero como mi acercamiento así específico a lo botánico fue para un reto de Inktober de una chica que posteó una lista de plantas medicinales. Entonces, como que me marcó mucho porque lo empecé algo como muy de hobby, como de mi pretexto para dibujar diario, ¿no? Todo el mes de octubre y tener como esta práctica, pero pues sin darme cuenta como que me ayudó a saltarme más, ¿no? Como a experimentar y ir como definiendo mi estilo también en la ilustración y específicamente en lo botánico. Y ya desde ahí la empecé a ver como algo que no simplemente me gustaba dibujar, sino como algo que podía seguir explorando de la naturaleza, ¿no? Y de ahí justamente partió como una serie de plantas que hice, siempre medicinales, pero yucatecas. Entonces ya de ahí que hice esta serie, que fueron 9 plantas, fue como mi momento de revelación, porque de esa serie empecé a sacar como mis productos, o sea, objetos de que llevarlo a postales, a libretas, a stickers, pero con el fin de hacer eso, de como acercar a la gente a lo botánico en algo cotidiano a través de un objeto que usas diario. Entonces fue como mi pauta, ¿no? Y sí lo tengo como muy grabado, así que en octubre de 2021 empecé, pero creo justo por ese momento, sí. Ay, qué padre. Sí, cada una, a pesar de que creo que hemos empezado por esa inquietud o por ese gusto quizá como del dibujo, como que vamos teniendo nuestra propia experiencia en ese camino, ¿no? O sea, varios factores y diferentes y a lo mejor en otros sí podemos coincidir, nos están llevando por esta ruta. Bueno, indudablemente los resultados también son bastante distintos, ¿no? Porque cada una tenemos como una, pues nuestra propia personalidad y también, pues, habilidades también, como que se ven reflejadas en el papel o en la pared, ¿no? Como lo tiene de Dara en su fondo, en su espalda. Bueno, quisiéramos saber si también alguien como de los que están, las y los que están presentes quisieran comentarnos algo, o sea, bueno, tampoco sientan como ningún compromiso de hacerlo, pero estaría también padre si quisieran eh, aportar algo a esto, ¿no? Eh, en el momento en el que desean hacerlo, pues adelante. A mí algo como que me llevó a la ilustración, creo que siempre me llamaban como la atención las plantas, pero a lo mejor no de manera consciente, o sea, no era que yo dijera desde el inicio, ah, yo quiero pintar, ¿no? Plantas, me quiero dedicar a eso. Pero yo creo que como que algunas de las decisiones que he tomado me han llevado por esta ruta, que pues sí, no visualizaba, ¿no? Que, que pudiera llegar a este punto. Incluso pues me parece como maravilloso poder tener este proyecto de Flora con Ale y con Sophie, porque creo que cada vez va teniendo pues como mm, más seriedad, por decirlo de alguna forma. Sin que pierda quizás a veces como lo divertido o lo que implica de ilustrar las plantas, pero pues no sé, o sea, me parece como bastante interesante cómo cada paso te lleva a como algo nuevo. Y no sé, como que algo que yo he descubierto en relación a la ilustración botánica es
como la inmensidad de posibilidades que tiene, porque yo empecé con esto ya más específicamente por un voluntariado que hice en el Museo de Antropología. Creo que esta historia la ocupo para todo, ¿no? Así casi casi, ¿qué signo eres? Ah, es que el Museo de Antropología. Entonces, o sea, pero sí, sí tiene mucha relación porque ahí fue la primera vez que lo hice ya como con una finalidad y ahí era como desde la etnobotánica, que es algo que a mí me encanta poder seguir explorando, como la ilustración botánica para o desde este enfoque etnobotánico. Y también he podido experimentarlo como quizá ya pues más como en el ámbito laboral y desde la enseñanza también, cómo puede ser algo tan lúdico a algo tan científico y complejo, o algo incluso útil para los proyectos de la arquitectura del paisaje, ¿no? Entonces sí me llama la atención cómo esta actividad pues puede tener así un montón de vertientes. Pero bueno, creo que ya hasta me estoy desviando un poco. Si alguien más quisiera como comentar o retomar la conversación, pues adelante. Yo quería comentar algo. Primero que creo que como probablemente entonces todos los que estamos aquí presentes, todas y todos los que estamos aquí presentes, que es algo que se manifestó desde chicos, ¿no? O sea, a mí también me gustaba dibujar, y mi mamá me metía a clases de artes plásticas, y como que siempre existía, bueno, ya cuando fui creciendo, tal vez como que me hice más consciente de ello, pero como que siempre existió un poco de miedo, número uno, de como representar como la forma humana, ¿no? O al menos en mi caso particular. Entonces, ¿qué era la alternativa? Pues dibujar plantas, ¿no? Flores, la naturaleza, que yo lo sentía en mi cabeza tal vez un poco más accesible, pero pues ahora, digamos, ya reflexionándolo un poco, pues a lo mejor es igual, ¿no? En complejidad, y número dos, también conforme cuando fui creciendo y ya llegó la hora de elegir carrera, justo como por esta parte de que me gustaban las artes y dibujar, etcétera, y que probablemente como el dilema al cual muchos y muchos se han enfrentado de que pues hay un poco de estigma acerca de estudiar arte porque pues tiene pocas salidas laborales, etcétera, pues estudié diseño, ¿no? Y a pesar de que no me considero, pues digamos como ilustradora tal vez con letras mayúsculas, pues es algo que me gusta hacer y a pesar también de que actualmente mi trabajo no tiene nada que ver con el arte, al contrario, creo que el hecho de estar cerca de pues esta parte de algo que me gusta hacer, de la naturaleza, creo que sí te da como una especie de sensibilidad y de una manera distinta de ver el mundo, ¿no? O sea, lo puedo observar con gente cercana a mí que tal vez no tiene los mismos intereses ni nada, pero que no tiene esta cercanía como la naturaleza y siento que sí te da una sensibilidad distinta. No por decir bueno o malo, pero simplemente como una aproximación al mundo distinto y a lo que pasa y a lo que nos rodea y es distinto. Y pues sí, tal vez sí podría decir que como que tal vez aumenta tu sensibilidad, no sé. Em, pero bueno, solo quería compartir eso. Sí, creo que de acá igual pueden surgir como algunas, complejidades o retos, ¿no? En el mismo quehacer de esta actividad, que yo creo que también cada una, no una y uno de nosotros como que nos hemos enfrentado a ello. Sí, justo. Yo creo que, o sea, a partir de toda la experiencia y creo que también como a partir de los lugares de donde venimos cada una, ¿no? Se van presentando así distintas cosas, distintos contextos que nos llevan a ir trazando algo sobre eso, ¿no? Entonces, pues no sé, tal vez justo ahora podríamos contar un poco sobre estos retos a los que nos hemos enfrentado, ¿no? Como ilustradoras, o sea, ya sea como al momento de plasmar pues todas estas, esta flora o esta fauna, esta naturaleza en el papel, pero pues también a partir de eso como que cuáles han sido todos estos aprendizajes, ¿no? Que surgen de esos retos y de esas experiencias. Que creo que eso pues es como una parte que tal vez no siempre hablamos,
Y, o sea, tal vez también la gente que quiere intentarlo, quiere animarse, pues, o sea, sirve, ¿no? Todo esto que lo vayamos compartiendo. Entonces, no sé si a alguien le gustaría compartir algo sobre eso. Sí, yo sí. Creo que justo como es como uno de los desafíos ilustrar flora en general, pero porque también creo que tiene mucho que ver con el ritmo en el que vivimos. O sea, estamos como muy acostumbrados a la inmediatez, a consumir imágenes rápido, a como a pasar de una cosa a otra, que como que la observación se pasa a otro plano, ¿no? Y justo como el ilustrar eh, plantas, especies, es pues todo lo contrario, ¿no? Como implica detenerte, mirar con atención, como notar detalles que normalmente pasamos por alto. Y creo que también como en mi caso esto se vuelve como un espacio de pausa, el hecho de que cuando yo me ponga a dibujar, sé que voy a ilustrar y voy a bajar el ritmo y pues eso te ayuda como a observar y a conectar de otra forma también con lo que estás dibujando. Entonces, ahí pues está todo el valor, no solo simplemente del resultado final, sino de todo el proceso que hacemos, ¿no? Pero sí es como un reto el de que también lo que hagas, pues llame la atención, pero justo por toda la saturación visual que tenemos, ¿no? Que pues te topas en redes, en todos lados. Pero creo que tenemos como esta pausa que puede ser como para uno mismo, pero también lo transmites en la ilustración. Creo que yo coincido, con Dara en ambos puntos, ¿no? Como que por una parte es, cómo afrontar este fenómeno de la inmediatez, de querer todo rápido, de tener que correr para todo, de ver sin observar, sin entender, sin reflexionar, sin tomarte una pausa. Y esto en el sentido de que nuestras ilustraciones, pues las estamos, vaya, sea el objetivo que sea o la finalidad de la misma, ¿no? Pero las estamos a lo mejor como presentando a veces en ciertos contextos, en redes sociales, en donde sea. ¿Cómo? Y es algo que yo me sigo preguntando y es como de los retos que yo más me he enfrentado. ¿Cómo hacer que esto a alguien se le quede? ¿No? O sea, porque bueno, yo puedo ponerle todo el amor, todo el cariño, toda la pasión posible, pero bueno, pues eso a que alguien más lo reciba, quién sabe, ¿no? Creo que eso por una parte y por otra, desde esta misma inmediatez de correr, entregar, con los mismos pendientes, con las mismas actividades que de pronto en la vida, así como personal, profesional, de lo que sea, se nos presentan, ¿cómo es que tú también como ilustradora te tomas esa pausa para poder hacer ese trabajo, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de cuando el objetivo sí es como presentarlo ante un público en específico con una fecha límite de entrega. O sea, creo que sobre todo es ahí cuando ya es lo más complejo, ¿no? Porque a veces, desde mi perspectiva o mi experiencia, como que, ay, se rompe todo esto, ¿no? Y es como, híjole, ya la tengo que entregar y bueno, o sea, no sé, como que me hubiera gustado poderle invertir más tiempo, obtener otros resultados, no sé, ¿no? Como que creo que lo veo desde estas dos formas, pero al final como que creo que como que este reto mayor es justo la inmediatez desde ambas perspectivas, desde mi punto de vista. Sí, justo yo también quiero comentar algo de lo que platican. Me pasó con la ilustración que hice para Nativas de las Calles, que nos invitaste. Eh, Híjole, yo también los últimos días estaba de que ya la necesito terminar, ya la necesito terminar, pero en mí decía, es que le quiero poner mucha pasión y amor porque es una flor que me encanta, era un gigantón. Y bueno, aquí en donde yo vivo, en Tepoztlán, hay muchos cuando llueve. Entonces, de que tengo un aprecio sobre esa flor, la tengo. Y me sentí mal porque dije, ay, le debí de dedicar más tiempo, pero en el correr, por el trabajo, por un sinfín de actividades, pues ya al final la terminé. Claro que sí le puse esmero en cada detalle. Y es cuando empiezas, creo que la ilustración botánica
nos hace repensar en los detalles de la vida y justo que vale la pena ponerle atención a esos pequeños detalles que son increíbles de la naturaleza y que nos enseñan a que la vida no es tan rápida, es mucho más lenta y todo tiene un proceso, ¿no? Porque aparte de que la ilustración botánica tienes que, eh, pues sí, detalle por detalle de la flor, de la parte de la semilla y todo esto, entonces ahí viene la enseñanza tan grande que pues en algún momento floreas, en algún momento eres semilla, descansas, haces una pausa y no es hasta que a veces lo dibujas, te sientas y te pones a pensar cada detalle y te despejas de la vida de la inmediatez. Es una locura, pero creo que la ilustración botánica tiene mucha enseñanza en cuanto a conciencia. No sé qué opinan. Es un tema Sí, fuerte, sí, es un tema fuerte. sí, está acá. Sí, es el momento de ahorita desahogarnos todas. Sí. Sí, sí, sí. Pues sí, yo creo que sí. Y tal vez algo que, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han comentado y aparte, creo que algo que tiene que ver mucho con esta como necesidad de tener pausas al momento de ilustrar es hasta, o sea, justo cuando tienes como estas fechas límites y, por ejemplo, tienes pendiente una ilustración en la que tal vez lo que tienes que ilustrar no está en ese momento, porque no está en floración, porque no tiene hojas o porque no es la época simplemente. O sea, justo también como el ir como buscando o teniendo como esas alternativas para, pues para saber cómo resolver en ese momento como que lo que tienes que entregar, ¿no? Entonces, a mí en ocasiones, o sea, me ha pasado que justo por esa cuestión, pues he tenido más bien que inspirarme en puras imágenes, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece que no es lo mismo como que ilustrar a partir de una imagen plana o varias imágenes planas de referencia, a que justo tengas como la planta con las flores, con las hojas, con los colores, así frente a ti, porque es bien distinto, ¿no? O sea, toda esta perspectiva, o sea, el hecho de que te puedas acercar y así observar desde distintos puntos cambia un montón, o sea, la experiencia de ilustrar y cambia también como, bueno, en mi caso sí ha cambiado como esta tranquilidad de, o sea, de entender a la planta, de tener como una relación un poco más cercana porque pues la tienes ahí, justo la estás entendiendo y entonces estás plasmando ahora sí como que no solamente la planta, sino hasta el contexto en el que se encuentra, ¿no? Entonces, creo que ese es como otro de los retos que tal vez yo podría mencionar eh, y que justo tiene que ver como con esta inmediatez también, ¿no? No sé qué opinen justo sobre esto, si se han enfrentado igual a algo así. Justo lo que dice Sofi, bueno, yo he escuchado a varias personas que se dedican al arte que sí, que la mejor manera, o más bien la peor manera de, de encontrar como inspiración es como yéndote a internet y buscando imágenes que puedes dibujar, ¿no? O sea, lo ideal es que salgas, observes, y también un poquito como retomando lo que decía Bere, como esta cuestión de que pues sí, o sea, todo ahora se mueve demasiado rápido, lo que hiciste hoy, probablemente en 3 días o en una semana va a ser pasado por desapercibido. O bueno, no pasado por desapercibido, sino como pasas a la siguiente cosa demasiado rápido, ¿no? Em, a lo mejor, digo, a lo mejor esto es como un poco más filosófico, no sé, pero pues obviamente, bueno, o sea, sé que como seres humanos queremos pertenecer y queremos ser vistos, etcétera, pero a lo mejor como un poco en este como afán de como querer causar un impacto o causar conciencia, específicamente en la ilustración botánica, tal vez en otros temas sea distinto, pero, pues sí, o sea, simplemente hacerlo por el hecho de, como decía Marta, ¿no? O sea, detenerse y admirar el proceso y los procesos justo de la naturaleza y simplemente como admirar lo bello que es y quedarte con eso, ¿no? Que yo sé que también es muy difícil como el hecho de, pues no sé si les ha pasado, pero a mí sí, del hecho de que, o sea, haces algo, o sea, cualquier hobby, cualquier actividad que te guste y
quieres, o sea, y a lo mejor te das cuenta de que eres bueno o buena, como que quieres darlo a conocer y como que en algún punto empiezas a pensar de si esto puede ser negocio. Y eso es horrible, o sea, no sé si les ha pasado, pero como que, o sea, una vez escuché a alguien decir que, o sea, nada escapa al capitalismo, ¿no? O sea, se puede acabar el mundo y el capitalismo va a seguir ahí. Entonces, como que es muy difícil tratar de justo separar como este afán de reconocimiento y de sacar algo monetario de algo que a lo mejor simplemente debería ser, o sea, te sientas, observas y dibujas y ya, o sea, no pasa nada más que un proceso interno de apreciación y de admirar lo bello y ya, o sea, listo. Pero a mí sí me pasa mucho eso de que, o sea, algo que disfruto que, pues sí, es algo que disfruto hacer, como que esta necesidad de ser vista y encima de eso, como querer sacar provecho, y a provecho me refiero a sacarle un provecho monetario. Y eso, pues sí, o sea, vivimos en un mundo capitalista, pero también a lo mejor hay que hacer como un intento por tratar de salir de eso, ¿no? Porque es súper agotador, aparte de todo. Sí, 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 yo creo que, bueno, como que acá también podemos identificar que en varios puntos coincidimos, unos se van a reforzar muchísimo por nuestra propia experiencia y creo que algo que, como de lo que mencionó, me parece que Sofi, como en cuanto al modelo, ¿no? O sea, si lo tienes en persona o si lo tienes en digital, o sea, también creo que, pues de pronto a veces no disponemos como de todas esas facilidades, sobre todo quienes vivimos como en esta zona urbana, así como pues la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Sé que existen otras igual o más de caóticas, pero a veces nos cuesta mucho más trabajo poder encontrar ese ejemplar vivo. Entonces también ahí creo que existe otra complejidad, pero bueno, también algo que me resonó con lo que todas están diciendo es cómo también a lo mejor el tener como un vínculo con estas especies, pues también es importante, ¿no? Ya si lo tenemos en persona o no, ese ejemplar, por las posibilidades o las condiciones en las que estamos en ese momento o por la época del año en la que estamos y a lo mejor esa especie es anual y no se encuentra, o sea, ni aquí ni en ningún lugar, pero creo que el hecho de tener sí a lo mejor como cierto vínculo con esas especies también, desde como mi propia experiencia o perspectiva, también, como que genera un algo, ¿no? Cuando estás ahí, representando estas especies. Y no sé, creo que al menos esto sería uno de los puntos que yo consideraría como clave para el momento de representar una especie. Entiendo que de pronto, también en este sentido de lo monetario que dice Ale, si de pronto sí te llega un encargo, pues bueno, no siempre te va a tocar a lo mejor una especie con la que tengas esta afinidad, ¿no? Pero creo que si yo tratara de identificar como un punto clave o un momento en el cual yo sienta como, como mayor énfasis en este quehacer, pues sería como en el tener un vínculo con estas plantas, ¿no? Y a lo mejor también estaría como padre si aquí pudiéramos como compartir si es que existe algún momento así clave o una experiencia o un proyecto a lo mejor que vieron que sí, que sea como representativo para ustedes en este sentido. Yo quisiera como comentar de los puntos que dijeron, de lo de Ale, que que la parte monetaria a veces yo sí, pues estoy como más del lado de que pues yo vendo productos con mis ilustraciones, ¿no? Entonces sí me he topado mucho con este desafío mental mío, de que a veces el tanto dibujar por vender o para vender, pues sí llega a cansar, ¿no? Y sí intento como encontrar el equilibrio en de que a veces solo por el hecho de placer de querer dibujar, digo, hoy lo voy a hacer sin pensar en que va a terminar siendo un producto, porque si no, vuelvo como a regresar a lo mismo y siempre va a ser un ciclo en el que ya ahí no voy a salir, ¿no? Entonces sí me resuena como mucho esta parte porque es algo difícil, o sea, sí es un reto
que pues estás tan acostumbrada, bueno, me gusta lo que hago, amo mi trabajo, pero también tengo que entender como la parte de hacerlo por placer, que no se pierda eso, ¿no? Y, y aparte también de que comentabas de que sea como un poco más personal o más, ay, se me fue la palabra que comentaste, Vero, o sea, de especies que sean como más tuyas. Sí, que tengas como un Eh, vínculo, ¿no? Ujú. Ándale, ándale, el vínculo. A mí me pasa que a veces yo quiero como abarcar más o sea, de diferente, hablando como de diferentes regiones o diferentes especies, pero siempre también vuelvo como a chocar con esa parte de que de lo que vendo, a veces lo que me piden es que sea lo local, o sea, que sea de Yucatán, ¿no? Como que: "Ay, ¿no tienes esta que es de acá?", y digo: "Pues sí, pero también yo quisiera como abarcar y hacer como otras cosas", y sí, también me he topado con la parte de que si lo hago, a veces ya hasta como que me entra un poco de culpa, o como decir: Debería estar haciendo algo que sea de mi estado, que sea como algo más mío". O sea, esas son cosas mías mentales, ¿no? Pero porque también me ha pasado de que me lo piden. Entonces, también es como un poco ese tener el control de querer, hacer lo que quieras por placer, pero sí también entender que, pues, a veces tu trabajo te lo pide, ¿no? Y justo también la parte de que hay diferentes, ilustraciones que he hecho, yo creo que como cada una, no tengo como una en sí favorita, pero bueno, la que les comentaba de la primera con la que inicié, en este mundo de lo botánico, pues fue esa, ¿no? La medicinal. Y también como que me ayuda un poco a la parte bueno, a todas hago como el proceso de investigación y de referencias y todo, pero como otro reto, un reto que sí me he topado mucho, es que pues yo vengo como de la parte más artística. Entonces, durante mi proceso a veces sí me cuestiono de que si estoy como representando a la especie de la manera correcta, como al no venir de un lado más técnico, ¿no? Pero, pues, siempre entiendo que hay como muchas formas de acercarse a lo botánico. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente, pues, sí estás haciendo la especie, pero dices: "Es que no la estoy haciendo tal cual". Obviamente, pues, está la diferencia de ilustración naturalista y la ilustración científica, ¿no? Pero sí me llegó a pasar como yo, al no venir como de un lado de la biología o de lo más técnico, sí ha sido como una duda personal, ¿no? De que con el tiempo, pues, ya yo entiendo que no busco reemplazar lo científico ni lo técnico, sino como complementarlo de otro lugar, ¿no? No sé si a ustedes como que les ha pasado esa parte de que dices: "Tiene que ser así porque, pues, los detalles de esta especie y todo", pero, pues, no necesariamente. A mí sí me ha pasado, así como rapidísimo para no tardarnos tanto. Sí, o sea, obviamente yo tampoco vengo del lado, de la biología, ni técnico, ni nada. Y algo que recuerdo, que seguramente Vero no lo recuerda, pero, creo que en la pandemia empecé a pintar mucho y le enseñé como unos girasoles que estaba pintando, y yo le decía: "Es que no me gustan porque se ven como, o sea, no se ven tan realistas", ¿no? Y, ella me dijo: "No, pues simplemente como que es el estilo, ¿no? O sea, es el estilo de ilustración que tú tienes". Pero pues sí, o sea, supongo que siempre va a existir esta, pues, comparación o el hecho de como el síndrome del impostor, de que también un poco como el reto, ¿no? De ver tantas cosas y entre otras cosas como ilustraciones, ilustradoras, ilustradores en línea y que pues a lo mejor es como inevitable compararte, ¿no? Y a lo mejor como ahí tener un poco de perspectiva y como me dijo Verde, pues cada quien tiene su estilo, y más allá de que como ilustradoras o ilustradores como que nos acerquemos al ejemplar tal cual, justo también como con la exposición que hicimos con el Sisi, yo cuando hice la mía le pregunté a todo, o sea, a mi familia, amigos, a gente que venía a mi casa, yo les preguntaba, ¿esto se parece a un cilantro? O sea, pero yo sentía que no se parecía. Entonces, pues sí, supongo que siempre va a existir esa comparación. A mí lo que me causa un poco más temor
más allá de que nosotros como seres humanos plasmemos algo que no es 100% verídico, es como la tecnología va a empezar a, específicamente la inteligencia artificial, cómo va a empezar a reproducir imágenes, ¿no? Y a lo mejor nosotros podríamos tener como un poco más de raciocinio e identificarlo, la diferencia, pero no sé, en unas 3, 4 generaciones, cuando no sé cómo va a ser el mundo, pero que gente más joven que nosotras, pues simplemente vea lo que hay en línea, ¿no? Y a lo mejor haya podido tener muy pocos acercamientos con la naturaleza en vivo. Eso es a mí lo que me preocupa más. Ay, qué tema tan triste. Bueno, sí, como que así me dejó pensando mucho, ¿no? Eh, pues sí está cañón. Creo que también como qué tanto a futuro, bueno, o sea, me dejaste pensando ahorita qué tanto a futuro se va como a seguir apreciando o incluso ya nada más como diferenciando, porque siento que a veces ya ni siquiera se diferencia lo que uno hace con las manos o lo que es real a lo que es más bien como así digital o hecho por IA o así, ¿no? Y creo que eso sí causa, yo creo que un poco de temor, ¿no? De justo qué va a suceder y justo qué tanto eso nos puede como apartar, ¿no? Como tú dices, ¿no? De, o sea, de si hacemos estas representaciones pero pues puede llegar como un punto en el que en realidad ni siquiera se conozca, o sea, la real, ¿no? No sé, eso, bueno, eso me dejaste pensando ahorita mucho con tu comentario, Ale. Muy loco. Ojalá que no pase eso. Y bueno, volviendo como al tema como de, por ejemplo, si hay como algún momento o proyecto que haya como marcado para seguir así tal vez como con el chisme. Pues creo que algo que a mí me pasó ahorita en la expo que tuvimos acá en lo del Sisi, entra también como dentro de la parte de estos retos o de estos de repente temores, fue como una de las ilustraciones que a mí me tocó, por ejemplo, fue el de el mangle rojo de como para representar a las chelemeras, ¿no? Que son como un grupo que reforesta justamente pues los manglares, ¿no? Que son como una especie en peligro. Y yo tenía un buen de miedo de hacer como esta ilustración, porque creo que no estoy como tan acostumbrada a hacer como especies tan grandes, a representar especies tan grandes como un árbol en este caso. Creo que eso es algo que nunca había hecho antes. Y también, o sea, lo que significaba esa especie, como en relación justo a todo este contexto de que se habla de un grupo de mujeres, pues ahora sí que se enfrentan a todos estos retos como de la reforestación y de tratar de rescatar este ecosistema. Y entonces, ¿cómo plasmas tú como ilustrador todo ese contexto en, pues sí, como en tu imagen, ¿no? O sea, a partir de tu arte. Y creo que eso es algo que a mí de repente justo me parece atemorizante, ¿no? Digo, al final, pues es parte como de pensar, de tener como esta creatividad de ver, ok, ¿cómo represento a las agricultoras? ¿Cómo represento como esta parte para que la escala y así todo esto, ¿no? Como que comenzar a planearlo, a distribuirlo en la imagen. Pero justo creo que también tiene que ver como con que o sea que constantemente quienes hacemos pues este tipo de trabajos nos vamos a enfrentar a estos retos, ¿no? O sea, a hacer algo diferente o hacer algo a lo que no estamos tan acostumbrados para salir como de nuestra zona de confort y al final pues eso pues es parte como de ir creciendo o no sé si tal cual de ir creciendo, sino como de pues como de seguir avanzando, seguir experimentando algunas otras cosas que tal vez no son, pues tan familiares. Y eso creo que como ilustrador también es muy lindo porque te ayuda justo a afrontar esos miedos y entonces como que sentirte con esa libertad de que lo hagas como lo hagas, o sea, no va a ser como una calificación de que va a estar bien o va a estar mal, ¿no? Simplemente es tu representación, es tu estilo y es como la esencia que tú le vas a plasmar a eso que estás haciendo, ¿no? Yo quiero igual comentar un poco, juntando los comentarios de todas, a ver si me acuerdo de todo. Una que decía Ale del
pues justo esa preocupación. Y Dara también lo mencionaba, de que hacemos ilustración botánica, pero con un interés monetario, ¿no? O sea, ¿lo vendo, no lo vendo? ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena? ¿O lo harán realmente? Uno le pone esfuerzo, dedicación, amor y pasión a las ilustraciones y a lo mejor no sabes quién la obtenga, pues le va a dar el valor adecuado. Pero más que ello, y también haciendo hincapié a lo de la IA, de la inteligencia artificial, que pues ya ahorita se pueden hacer ilustraciones, pero yo diría que jamás va a llegar al grado de pues darle una identidad propia, ¿no? A las plantas y ver tan pequeños detalles, o sea, porque la IA también inventa cosas, entonces ese es punto en contra, que nosotros no inventamos cosas, eh, justo plasmamos lo que observamos y ella no observa del todo. Ni a detalle, ni va a senderear, ni encuentra flores al caminar, ni nada. Entonces, creo que ahí tenemos mucho potencial, pues nosotras y nosotros quien haga ilustración y también justo pues hacerlo no perfecto, pero sí plasmando lo que comprendemos pues de la especie, ¿no? Y como dice Sofía, a veces son pequeños detallitos en los que pues te involucras en alguna historia tal vez, o que, como dice Beren, tienes una afinidad por esa planta, la conoces en tercera dimensión, que creo que es algo súper difícil, Sofía, yo nunca lo he hecho. Bueno, sí lo he hecho, pero ya en cosas muy detalladas, me cuesta mucho trabajo como convertir de algo 3D a plano. Siempre como que me ayudo con imágenes ya planas o dibujos, como que digo, ay, sí es cierto, eran esas líneas. Entonces ya me ayudo mucho a dibujarlo porque las dimensiones o las proporciones, pues sí son difíciles, ¿no? Em, y en cuanto a lo monetario, yo creo que sí es un tema muy complicado, pero yo ahora, pues como paisajista, creo que tenemos el reto muy grande, pero también busco las nuevas oportunidades y que cada vez pues más gente esté interesada en estos temas pues de la naturaleza, de las especies nativas y demás. Creo que ya se está hablando mucho más del tema y de la ilustración botánica. No hace mucho yo le comentaba a Bere, porque una amiga, colega de Hagamos Composta, mandó a hacer unas playeras con dibujos de las especies nativas. Y dije, qué increíble, porque son playeras que a lo mejor es un producto que todos podemos adquirir o debemos adquirir hasta cierto punto. Es una necesidad vestirte, pero pues qué increíble que nada más vistiéndote puedas hacer divulgación científica, trayendo la ilustración de plantas. Y entonces ya no va ese enfoque nada más por lo monetario, sino por un compartir. Y creo que así podemos encontrar infinidad de alternativas, no solo viendo por lo monetario, sino primero tenemos que buscar la opción de ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el motivo por hacerlo? Por compartir, por incentivar, por demostrar, pues por amor simplemente. Y ya poco a poco se van encontrando las formas que monetariamente se te van a redituar. Y creo que hay mucho potencial en eso. Entonces, no hay que solo como enfocarnos en lo difícil, sino que en las oportunidades que tenemos, que son muchas. No sé qué opinan. Igual yo estaría increíble, o sea, súper contenta si me dijeran, ay, sí, yo quiero participar para hacer una ilustración. Hicimos unas playeras y les juro que las vamos a vender muy bien. Marta, a mí ya me invitaste, entonces yo ya estoy dentro. Ah, yo Sí, también todas quiero. están invitadas. Todos, todas. O sea, todos los que estén ahorita conectados están invitados y a lo mejor y es parte de poder incentivar a más personas, ¿no? Sí, claro, o sea, fíjate que ahorita me pareció algo como muy lindo lo que dijiste de vistiéndote. O sea, con eso puedes, aportar a la difusión, que es también uno de los objetivos que estamos buscando, ¿no? Porque creo que también otra de las complejidades es justo
bueno, ¿cómo haces todo esto accesible? Ok, tienes tu ilustración, pero ¿y luego qué? ¿Qué pasa después de eso, no? Y bueno, a lo mejor, o sea, sé que yo estoy muy contenta con esta plática y espero que todas y todos aquí también. Recuerden también las personas que están conectadas pueden abrir el micrófono, la cámara por mensaje. También aquí ya Lilian Huerta dijo, creo que yo hice esas playeras. Qué padre. Oye, sí, qué Este, increíble. Comparte, comparte. sí, sí, sí. Igual Que ahorita comparte. veré, como tú traes tu mascada, también sé que hay mascada con las, o sea, las ilustraciones y hasta con el nombre científico. Entonces, tipo, si vas un día de campo, sacas tu mascada y les dices, claro que yo les digo, ¿qué flor es esta? Sí, Eso es claro. increíble. Sí, eso está súper padre. Oigan, y bueno, como para poder a lo mejor, ay, ¿cómo llamarlo? Sintetizar de alguna forma, no sé si esa es la palabra que busco, pero eh, creo que por una parte me gustaría como que pudiéramos compartir qué podrían decirle a las personas que están interesadas en hacer ilustración botánica. Eso por una parte, y también a lo mejor como un poco a manera de conclusión como personal, en una sola palabra, ¿cómo describirían este quehacer? O sea, ¿qué representa para ustedes que lo dirían en una sola palabra? O y lo mejor también las personas que están conectadas, ¿qué representa si es que no se dedican a esto, si no lo practican o demás? Em, pero ¿cómo, qué es lo que les llama la atención a lo mejor como de esto, de la ilustración botánica tal cual? Porque, pues sí, o sea, también como escucharles desde este mismo lado o desde la otra perspectiva, ¿no? Yo me gustaría responder la primera pregunta, como qué le diríamos a alguien que quiere empezar a hacer ilustración botánica. Yo le diría que pues simplemente se detenga como a observar, ¿no? O sea, yo sé que el mundo se mueve muy rápido, que tenemos muchas preocupaciones, que hay que atender todo al mismo tiempo, etcétera, pero yo me he dado cuenta como en mí misma que incluso a veces así como en el peor, bueno, en el peor de los escenarios, en mis problemas pues sí, o sea, problemas entre comillas, ¿no? De que estoy atorada en el tráfico y que ya quiero llegar y tengo hambre, sueño, etcétera. Y no sé, o sea, así como en la avenida más, menos pensada del Estado de México, que voy en el carro ahí atorada en el tráfico, o sea, me detengo un momento y volteo y hay, no sé, por decir algo que ahorita ya es época, ¿no? Una jacaranda y la observas y no sé, o sea, como que te detienes por un momento y te separas un poco como de tus problemas, entre comillas, y como que, pues sí, o sea, te hace el tiempo de admirar como esa parte bella, ¿no? Que está ahí, que a lo mejor todo el mundo pasa y no la ve, pero si te detienes un momento como que puedes llegar a percibir esos momentos de, pues sí, de belleza que están en la ciudad. De la palabra no estoy segura, no sé si alguien pueda describirla en una palabra, ¿qué significa la ilustración? Tal vez justo lo que dijiste ahorita, le percibir, ¿no? O sea, creo que esa puede ser como una palabra para describir un poco lo que es la ilustración, ¿no? Sin la percepción no hay entendimiento, no hay sensibilidad. Entonces creo que tal vez esa sería una que yo usaría para describir lo que es ilustrar. Creo que tenemos aquí otro comentario. Ay, 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 no veo. Dice, quizás el hecho mismo de conocer nuevas plantas que no sabía que existía y dejar ejemplo de cada una de ellas. Sí, exacto. O sea, entonces tal vez podría ser otra palabra, justo como descubrir, ¿no? Ujú. O sea, como una oportunidad de explorar al final, o sea, hacer ilustración botánica también, yo creo que es una labor de estar conociendo a cada rato especies nuevas, observar cosas nuevas, porque pues hay un chorrísimo de plantas, ¿no? Y en realidad esta exploración nunca termina.
No sé, ¿se les ocurre alguna otra palabra para poder describir esto? Yo, Ay, perdón, perdón. No, tú primero, tú primero. ay, perdón. Sí, Adelante. bueno, hola chicas, mucho gusto a todas. Es que me acordé en la universidad, creo que en una clase como de arte o algo así, me encontré con una frase que era, creo que de Picasso, que decía el arte depura la vida cotidiana. Y incluso hice algo, no sé qué teníamos que hacer en ese momento y elegí, encontré esa frase y de eso hice la frase. Entonces, pues es que como lo que menciona Ale, Alejandra, Ale, este, pues es eso, como que a veces son como que, no sé, tantos problemas que tenemos personalmente, laborales, en relaciones o de todo tipo de cosas y a veces nuestra cabeza está así como que a punto de estallar, no sé, entonces, es padre cuando estás, no sé, trabajando en casa, por ejemplo, quienes trabajan en casa o quienes trabajan en oficina, que se dan un chancecito y se salen o salimos y, por ejemplo, yo tengo la fortuna de vivir aquí, frente a un parque. Entonces, pues, o sea, agradezco tanto esa parte porque estoy aquí, pues camino, ¿no? Camino, pero pues pueden ser las flores de siempre que encontramos, o pasto o árboles, lo que sea, pero pues es que esos detalles que son como que le da el sol, ¿no? Vamos pasando y que da el sol, ¿no? En los momentos como de lluvia y que el rocío en ciertas plantas u hojas, esos son los momentos como de que, eh, como que te hacen que olvides todo eso por un momento, ¿no? Y aunque ya pues ya viste todo eso y tomas fotos como para tenerlas de referencia o se te ocurren otras cosas o relacionas con, bueno, en mi caso como que relaciono con frases de canciones o algo así, entonces llegas a tu casa y bueno, ya tienes como que material, ¿no? Material como para trabajar o bueno, en el caso de que son flores para prensar o sea, que están así como tiradas por ahí y que las agarramos y metemos para tenerlas prensadas, no sé si quienes hagan como journaling o, o en mi caso que a veces las uso para, igual para hacer como, mezclar esta parte como natural con alguna técnica, eso es lo que me gusta hacer a mí, entonces pues yo creo que eso como de que es lo importante también, ¿no? Y ya creo que perdí el rumbo de esto, pero no me acuerdo cómo, pero quería empezar con eso del arte de pura la vida cotidiana, y pues eso es como de que un un escape puede ser también, ¿no? Ay, perdón, me acordé de lo que mencionó Marta. No sé si hablabas entonces de Iveta, de las playeras de Hagamos Composta. Sí, Beth Vargas es mi amiga de aquí de Tepo. Ay, qué lindo. Entonces ¿Sí sí, la sí, conoces? sí, sí, Ay, qué increíble. Igual la tú conocí, le hiciste las playeras entonces. sí, la Ay, conocí a través mira, qué de, chiquito es el mundo. sí, la conocí a través de un post de, no sé si sigan a No Seas Güey, a Charlotte. Ajá. Entonces, así como de que esos posts que para buscar ecoamixes de algún de tu mismo estado de la República o así, entonces coincidí con ella, yo le dije, ah, soy de aquí también y ya después ya como que siguió mi trabajo y después como que se inspiró en otras playeras que había sacado, pero pues quedó perfecto, o sea, sacar sus flores nativas de ahí, de Tepozotlán, de donde ella trabaja, entonces dije, ay, no, sí. Y lo mismo que también mencionaban, o sea, yo no tengo como esa parte técnica y pues siempre es como de que esta parte, como mencionan, como de que, o bueno, me gustó lo que mencionaron, como que darle tu propio estilo, como de que no clavarnos o no torturarnos tal vez tanto por hacerlo a la perfección, porque pues lo importante es como que dar tu propio toque, ¿no? Y porque pues bueno, ilustradoras, hay muchas ilustradores, miles, pero pues lo importante aquí es que cada quien su, ajá, su toque, que lo haga como más personal, ¿no? Bueno, ya, es todo. Tal vez como justo personalidad y libertad, ¿no? O sea, de hacer como tú quieras hacerlo. Sí, así lo que dices. Ajá, exacto, exacto. Sí.
Ay, qué chido, qué chido, qué chido. Gracias, es todo. No, gracias por participar, qué padre. Yo podría decir en una palabra, ay, qué difícil, pero podría ser identidad, porque justo me identifico mucho con las plantas, o sea, mucho, mucho. Ya nada más de ver una especie, ya hay toda una historia detrás y experiencias. Entonces, para mí sería identidad. Y bueno, creo que Sophie y Bere conocen a mi amiga Ivette, ya tienen el gusto de conocerla. Y me da como mucha alegría que cada vez pues conecten más personas justo que están en el ámbito y pues si podemos hacer cada vez mejor esto de la ilustración y a lo mejor Liliana, o sea que hiciste las playeras, está increíble. Ahora creo que podemos hacer más y no solo pues especies de aquí de Tepoztlán, sino pues de más temáticas. No sé si me ocurre una con la temática de las plantas de los códices. No sé, hay muchísimo que hacer. Y a los que no han hecho ilustración botánica, pues mi consejo sería que primero salgan a caminar, conozcan paisajes que les enamoren y ahí van a aparecer las pequeñas o grandes especies que les van a llamar la atención y obsérvenlas, pausen un poco para observar, para percibir, como dice Sofía, y en la que se identifiquen, la que más les guste o que digan, esta me recuerda a mi abuelita o yo no sé, el color o lo que fuese, esa dibújenla. Entonces, practiquen con esa y seguro les va a dar motivación para hacer más y más. Eso es de mi parte. Sí. Ay, yo quería comentar algo nada más antes de que se me olvida. Lilian, igual si nos compartes así como tus redes para conocer igual tu trabajo y así, estaría muy increíble. Sí, muchas gracias. Y no Sí, conocía, Ivette fue que me mandó el post, bueno, no, más bien me mencionó hace rato en el post de esta plática y dije, ay, sí me registro, pero no pude entrar antes, entonces qué bueno que alcancé. Y sí, se los comparto. Muchas gracias por estar A aquí, por ustedes, animarte a participar, además. gracias. Tenía Sí, que gracias. hacerlo porque pues, mencionaron Bueno, varios porque puntos importantes. Porque justo eso, por eso quisimos hacer esta actividad también, como que vemos que quizá como de las mejores maneras que podemos tener para celebrar, es que creo que justo esta fue como una de la parte que te perdiste. Esta conversación la hicimos como parte de los eventos por nuestro tercer aniversario. Entonces, Ujú. como que eh, creemos que de las mejores opciones que tenemos para poder festejar que estamos haciendo esto, que continuamos a pesar de las adversidades que sí han sido muchas, es justo compartiendo, ¿no? Y generar comunidad, porque eso es lo que a nosotras nos gusta, como poder compartir, conocer más personas, más experiencias, aprender de esas otras personas también. Entonces, pues les agradecemos muchísimo por estar aquí. Dara, no sé si tú quisieras como compartirnos algo también. Sí, de hecho, justo en que comentó Lilian lo de preservar las flores, que a veces las guardamos entre libros o algo, como que me vino mucho igual a la mente, que creo que esa podría ser una palabra que describa igual el hecho de preservar, porque la ilustración pues también se trata de eso, como de verlo, la especie y de tener como una manera de conservarlo, tanto para uno mismo como para otra gente, ¿no? Y también un consejo que yo podría como dar a los que quisieran como ilustrar o están empezando en eso, es de que pues todo empieza desde la observación, ¿no? Como bien habían dicho, pero creo que también como sin presionarse a hacerlo perfecto. Creo que es muy válido como explorar desde lo creativo y como ir poco a poco encontrando, ¿no? La forma de cómo cada quien interpreta las plantas, ¿no? No necesariamente desde lo técnico. Entonces, es como diferentes maneras igual de ver la ilustración, pero al fin y al cabo, pues es algo como que tú puedes conservar y preservar a través de lo visual, ¿no? Y pues es muy bonito eso, porque yo también recolecto plantitas y las voy juntando ahí en mis libros
Y también tiene un poco que ver eso de que decía Sophie, que a veces pues es como otra sensación o otra manera de cuando estás dibujando a partir de una foto a cuando algo lo tienes tangible, ¿no? Y más si es algo que tú recolectaste, pues como que le das cierto valor y más sentimiento y pues hasta sientes que te sale más bonita la ilustración solo por eso, ¿no? Y sí, es muy bello. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Como que sí, tener ese vínculo te hace sentir que tienes un mejor resultado siempre. Sí, o te hace tan siquiera como conectar o relacionarlo a una vivencia, a un recuerdo o a un lugar o algo, ¿no? Sí, Sí, exacto. anímense a dibujar todos. Muy bien, pues bueno, no sé si alguien tenga como algún otro comentario, algo más que quisiera compartir. Yo, creo que solo quisiera como agradecerles a todas y a todos por estar aquí, a Dara y a Marta por haber aceptado la invitación a estar aquí compartiendo con nosotras, a Lilian por animarse a hablar y a compartir con nosotras su experiencia, también a Gloria que está por ahí, a Alberto, a Juana. Gracias por estar y permanecer a lo largo de toda la conversación. Sí, gracias a todas, chicas. De verdad, estuvo muy linda esta conversación. Hagamos más reuniones así. Sí, gracias por invitarnos. Siempre es un honor y como lo mencionaron, entre más comunidad, siempre prosperan todas nuestras ideas, todas nuestras creaciones, porque solitas es mucho más difícil y nada más nos damos de topes. Entonces, es mejor hacer comunidad y compartan sus redes para seguirlas y hay que tener muchos proyectos juntas. Y gracias por este espacio, de verdad. Gracias, gracias, chicas, por invitarnos. Sí, igual quiero agradecer, porque la verdad, como dices, es como muy difícil a veces el hecho de conectar con otras personas, pero si hay como un interés o una fin en común, eso lo hace como mucho más especial. Y ver que también esto es la parte feíta del chismecito de los retos y todo eso, el saber que también lo comparten otras personas y que no estás solita en este mundo, la verdad es que sí es como un apapacho. Entonces sí, muchas gracias por este chismecito y por también el poder conocernos. Bueno, pues sí, pues sigamos generando comunidad. Este, mm, Creo que, pues también si están de acuerdo, Sofi y Ale, podemos como ir, cerrando. No sé si también ustedes quieran compartir algo para concluir. Y yo, por mi parte, solo como recordarles que vamos a anunciar como una actividad como parte de este aniversario, que va a ser pero presencial, entonces ya lo estaremos compartiendo. Súper. Pues muchas gracias a todas, chicas, de nuevo. También gracias a todos los que se conectaron. Ojalá que les haya gustado, que se hayan divertido con todo esto. Y bueno, pues creo que sí, podemos ir cerrando. No sé si tú tengas algo también que agregar, Ale, o cómo ven. Pues no, nada más igual darles las gracias por conectarse entre semana en la noche. Entonces también gracias por eso y pues sí, esperamos que este espacio haya servido como un poco de desahogo, de identificarse con otras personas, de tal vez no sentirnos tan solitas o solitos en algunas cosas que sentimos o que nos pasan. Y nada, muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, pues esperamos que tengan una excelente noche. Sí, nos Gracias, vemos chicas. pronto. Gracias. Gracias a Igual, todos. gracias. Bye.